Después de los dos vídeos de ayer analizando los datos más importantes del circuito, luego cada una de las curvas, hoy toca hablar sobre los reglajes en el circuito de Mónaco. Si no estáis suscritos, pues suscribiros, porque cuando termine el Gran Premio haremos un buen análisis de todo lo que nos deje la carrera y seguro que no os lo queréis perder porque es una carrera bastante intensa, que no suele haber muchos adelantamientos, pero siempre algunos puntos interesantes que analizar. Así que vamos a hablar de los reglajes hoy. El principal, o el del que siempre se habla, el más popular, la aerodinámica. Aquí es carga máxima. En ningún otro circuito se pone tanta carga aerodinámica como en Mónaco, quizás sí en Singapur, pero incluso en Singapur tenemos algún tramo de recta que aquí no tenemos. Ya lo vimos ayer, que bueno, había algún tramo entre el que cogía, por ejemplo, la curva número 9, pero ya está ahí la curva número 9 para la que la aerodinámica nos va a ayudar. Tenemos también la recta de meta, que es una de las rectas de metas más cortas de todo el calendario, porque apenas cabe una zona de DRS por ahí, que de hecho no es ni siquiera de todo recta, porque hay que ir girando un poquito hacia la izquierda. Entonces es un circuito en el que no nos importa perder un poco de velocidad punta o bastante velocidad punta a cambio de tener carga aerodinámica. Por eso siempre se pone la carga máxima. Mucho ojo, porque no significa que sea un circuito en el que la carga aerodinámica te va a dar toda la velocidad, ni mucho menos. De hecho, las curvas de baja velocidad, esa que pues llega incluso a menos de 100 km por hora, esa famosa horquilla de esa del Gran Hotel, ¿no? La curva número 6 que vimos ayer, ahí la carga aerodinámica sí que te va a ayudar, lógicamente, pero no es donde realmente te da todo el tiempo por vuelta. La carga aerodinámica sirve, por ejemplo, para la curva, pues en la 9 te puede ayudar para hacerla más fácil, aunque siempre se puede hacer a fondo. La curva número 12, ahí sí que te va a ayudar mucho porque vas a poder frenar menos. En las curvas, pues en las 2, 3, 4 también te puede ayudar bastante. Esas curvas que son de bastante velocidad o de una velocidad pues superando pues los 100, 150 km por hora, porque la aerodinámica, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento ahora, que aumenta exponencialmente con la velocidad. Por lo tanto, cuando tú aumentas la velocidad por 2, la carga aerodinámica no aumenta por 2, aumenta por 4. Entonces, en ese tipo de curvas es donde es muy importante. Incluso en el tercer sector también es importante para las enlazadas 13-14, y luego 15-16. Ahí es donde importa muchísimo la carga aerodinámica y es donde se va a notar mucho. En el resto de curvas, pues influye más el chasis, que ahora hablaremos de él. Es un circuito, como digo, en el que la carga aerodinámica es muy importante. Es importante también tener bastante carga, tanto en el tren delantero como en el tren trasero. Es decir, ese balance aerodinámico debería estar bastante bien equilibrado. Si tienes un balance aerodinámico atrasado, el coche te va a subvirar, es decir, le va a costar entrar en curva. Os imagináis el desastre que puede suponer eso. Pero también te da más apoyo en el tren trasero, y estos Fórmula 1 son tracción trasera, por lo tanto vas a poder traccionar mejor. Y aquí la tracción es un punto absolutamente clave. Eso es un circuito en el que el coche tiene que comportarse muy bien en curva lenta y salir muy rápido de estas curvas, que en cuanto tú des gas, los neumáticos te respondan, el coche entero te responda y puedas aumentar la velocidad lo máximo posible en muy poco tiempo, porque no hay tramos de recta. Por lo tanto, mucho ojo con la tracción aquí, que no solo depende de la aerodinámica, pero también un poco, como es lógico. ¿De qué depende también? Pues de las suspensiones. Si tienes un coche que permite un poquito más de transferencia de peso, que cabecea un poquito más hacia atrás, no hacia adelante, que es como se suele entender el cabeceo, pues te va a permitir salir con mayor velocidad ahí, porque, bueno, de ahí me refiero de cualquier curva de estas de baja velocidad, porque vas a tener más peso en el tren trasero, por lo tanto vas a tener más agarre en esos neumáticos y vas a poder salir con mayor velocidad. También te interesa un eje delantero que permita cierto balanceo, que para eso pues tenemos diferentes sistemas. Los coches de Fórmula 1, ya sabéis que tienen un sistema de suspensiones bastante complicado y bueno, te permite, digamos que regular por separado si tú quieres que actúen las suspensiones cuando el eje completo se comprime o se expande, o cuando lo hace de diferente manera. Es decir, cuando se comprime o se expande entero, o cuando hay cierto balanceo. Es decir, que se comprime uno y se expande el otro, o se comprime y expande de diferente manera. Por ejemplo, rueda derecha delantera y rueda izquierda delantera. Ahí es donde puedes jugar un poquito. En este sentido, quizás se ablande un poco la compresión completa del tren trasero para permitir esa transferencia de peso hacia detrás y luego permitir balanceo en el tren delantero, que eso te va a permitir entrar mejor en curva. Que parece siempre algo negativo que el coche se balancee porque nosotros queremos que vaya sobre raíles y tal. Y es verdad que si tú mantienes un coche muy estable, que no se balancea hacia un lado o hacia otro, a nivel aerodinámico vas a sacar mucha ventaja. Pero te puede costar más meter el coche en curva. Hay que permitir un poquito de balanceo en el tren delantero, en el trasero todo lo contrario, para que el coche te responda bien y se cruce bien en las curvas. Por lo tanto, va a ser muy interesante los reglajes aquí en las suspensiones, porque se llevan a un extremo que no se llevan en ningún otro circuito. Respecto al porpoising, pues podéis pensar, bueno, pues ya tenemos un circuito urbano que va a tener muchísimos baches, tenemos muchísima carga aerodinámica, va a aparecer seguro.
Pues no tiene por qué, porque tampoco tenemos rectas muy importantes y como os he dicho, la aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. En circuitos como Barcelona, por ejemplo, pues era típico, que lo vimos sobre todo en aquellos test no oficiales que tuvimos antes de la temporada, aparte porque les pilló por sorpresa a los equipos, porque tenemos bastante carga aerodinámica y una recta muy larga de meta. El resto son todo curvas, pero la recta de meta es muy larga. En Mónaco no tenemos una recta de ese estilo, entonces quizá no aparezca tanto, lo que pasa es que esos baches pues, pueden provocar un poquito y entonces ahí sí que es toda una incógnita, ¿no? Al final para los equipos. Respecto al diferencial, que si no lo sabéis, pues es ese elemento, ese dispositivo mecánico que lo que hace es repartir el par entre la rueda izquierda y la rueda derecha. Que esto se utiliza pues para que, bueno, puedes desbloquearlo para que puedan ir a diferentes velocidades o lo bloqueas para que vaya a una velocidad más, más equilibrada, ¿no? Un poquito a una velocidad un poco más igual entre la rueda izquierda y la rueda derecha. Si la desbloqueas es más fácil que el coche se cruce, entre en curva, porque puede permitir que la rueda exterior vaya más rápido que el interior, entonces el coche se cruza fácilmente, pero luego lo quieres bloquear en salida de curva porque te va a dar más tracción. También te puede sobrecalentar los neumáticos, eso sí sería un problema, pero Mónaco no suele ser un circuito precisamente de mucho desgaste, por eso Pirelli trae la gama más blanda, C5, C4 y C3. Entonces te suele compensar. Lo que haces es desbloquearlo cuando no estás pisando el acelerador, es decir, estás frenando, estás entrando en curva y bloquearlo para cuando pisas el acelerador, que la Fórmula 1 además no solo es que se pueda hacer esto que os estoy contando, sino que se puede regular incluso con el propio volante de los pilotos, así que esto va a ser muy interesante, sobre todo para ver pues si cambian algo o cambian un poco las configuraciones cuando tenemos, por ejemplo, la serie de enlazadas de, bueno, primero la 12, luego 13, 14 y luego 15, 16, pues si a lo mejor cambian un poquito los reglajes respecto a la última zona del circuito, que es bastante más revirada y que cruzar mucho el coche. Si tienes un diferencial más bloqueado en entrada curva, entonces el coche va a tender a irse hacia afuera, es decir, subir en entrada curva y ahí tienes un problema bastante grave. Más cosas, podemos hablar por ejemplo de los frenos. Aquí los frenos no es que sufran demasiado porque tengan picos muy altos de temperatura, pero si tienes algún problema para refrigerarlos lo puede pagar caro porque es constante machaque. También lo vimos en el primer análisis de este circuito de Mónaco, viendo los datos, que era un constante machaque. No tenemos un pico muy alto, solo teníamos una frenada muy fuerte, pero en total teníamos 11 frenadas en un circuito de 3,3 kilómetros. Eso es muchísimo y por eso siempre estábamos en una temperatura de frenos bastante alta. Y a lo mejor en entrenamientos libres no, en una tanda corta no, pero en una carrera si tienes problema de refrigeración, vuelta tras vuelta tras vuelta, que son 78, sí que lo puedes pagar bastante caro. Y esto lo podemos ver aquí. Este es el gráfico de la evolución de la temperatura de los frenos y como veis aquí era donde se alcanzaba la temperatura mínima, porque tenemos una recta bastante importante que es la que coge además a la curva número 9, pero el resto siempre es un rango muy alto porque estamos constantemente tocando el freno, como podíamos ver con este gráfico de aquí, que es el de color rojo. Aquí pues da tiempo a refrigerar un poquito, aquí también en la recta de meta que empieza aquí y termina aquí en la siguiente vuelta también, pero el resto aquí fijaos que tenemos 5 toques de freno seguidos, aquí tenemos otros 5 toques de freno prácticamente seguidos y eso va sobrecalentando mucho los frenos, sobre todo porque esta frenada es muy fuerte y luego seguimos machacando y no damos tiempo a que se terminen de refrigerar. Así que no hay que poner unas tomas de refrigeración de los frenos excesivamente grandes, pero hay que prestar mucha atención, hay que monitorizar muy bien la temperatura de los frenos, sobre todo si no somos capaces de aprovechar esos pequeños tramos de no frenadas para refrigerarlos y luego el balance de freno atrasarlo bastante. Siempre vamos a tener un poco más de presión de freno delante que detrás, ya lo sabéis, porque los coches son subviradores, si no lo sabéis una vez más, pues os lo cuento ahora, y entonces esto va a hacer que como el coche frena más de detrás sea mucho más fácil cruzarlo. Si te frena mucho delante, para las frenadas fuertes pues te puede ser un poquito más eficiente, pero este no es el caso, porque los tramos de frenada fuerte o el punto de frenada más fuerte, que es esa, bueno, después de la recta del túnel que coge la curva 9 de cara a la curva número 10, ahí la cuesta abajo es bastante importante. Entonces, si pones un balance demasiado adelantado, es muy fácil bloquear esos frenos delanteros, te vas a ir largo y vas a tener un problema bastante serio. En la curva número 5, por ejemplo, también te va a pasar eso. Si frenas cuesta abajo, te vas a ir largo si tienes un balance de freno muy adelantado, porque es fácil. Tú ves que el coche va hacia abajo y lo que tiendes es a pisar un poquito más. Si pisas un poquito más, se te bloquean las ruedas y te vas largo. Por eso se tiende a atrasar un poquito el balance de freno para que sea un poco más equilibrado, que en algunos puntos a lo mejor la frenada no es del todo eficiente, pero por suerte los pilotos pues lo pueden cambiar desde el volante y además pues el coche va a entrar mucho mejor en curva. Un balance de freno adelantado, el coche subirá en entrada a curva, es decir, se va largo. Un balance atrasado de freno te permite que se cruce más fácil. Entonces en un circuito como este, que es pegar golpe de freno y tirar el coche en una curva muy estrecha y muy cerrada, pues como podéis imaginar lo que tú priorizas es ese más bien sobreviraje en entrada a curva, ¿no? Que en cuanto pises el pedal de freno y gires un poco, el coche se te cruce y entre en esa curva. Así que bueno, en el EVA Lap Academy tenéis muchísimos cursos hablando de los reglajes, hablando de los circuitos, hablando del pilotaje, también cursos viendo cómo podemos analizar los gráficos de telemetría para
para analizar los reglajes, así que bueno, tenéis allí muchísimo contenido, solamente tenéis que suscribiros, daros de alta y mientras tengáis la suscripción activa podéis ver todo el contenido que queráis, las descargas, el soporte para las dudas, los certificados y todo lo que tenéis por allí. No hay que pagar nada más por ningún curso ni nada por el estilo. Así que si queréis formaros en automovilismo, da igual el nivel que tengáis, echadle un vistazo porque os aseguro que vais a aprender un montón allí conmigo. Y como siempre, pues agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas sobre el circuito de Mónaco y nos vemos después del Gran Premio con un buen análisis de la carrera.